Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 23 de noviembre y seguimos en nuestro devocional en Job capítulo 30, versículos 1 al 15. El título del devocional de hoy es La miseria de Job y la pasión de Jesucristo. Si se acuerdan, en el pasaje de ayer, en Job capítulo 29, vimos cómo Job se acordaba de su pasado. Añoraba los días de antaño donde las cosas le iban bien, donde él vivía una vida próspera y tranquila, donde las personas reconocían que Dios estaba con él, lo respetaban, buscaban su consejo. Pero hoy veremos en el capítulo 30 que el presente de Job, su condición presente, es una miseria insoportable. Y veremos que, en fin, el sufrimiento de Job es una sombra del sufrimiento de Jesucristo, el único que sufrió injustamente, el único que fue perfecto y sufrió un sufrimiento que iba a redimir a la humanidad. Dice la palabra en Job 30, versículos 1 al 15. Dice: Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Bueno, empecemos aquí con el primer versículo. En los tiempos de Job, obviamente se practicaba una veneración de los adultos, se respetaban a los mayores y los jóvenes pues tenían esa responsabilidad, esa obligación de respetar a sus mayores. Pero dice aquí Job que se ríen de mí los más jóvenes que yo. Y dice: a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. En esos tiempos los perros eran considerados animales sucios e impuros. Si se acuerdan bien, cuando David se acerca a Goliat, Goliat se enoja con David. ¿Qué me tratas como un perro? ¿Qué soy yo? Y aquí vemos entonces que Job está diciendo que los padres de estos jóvenes no son dignos ni de trabajar con los perros que cuidan al ganado de Job. Así que son personas inferiores. Ahora, yo sé lo que están pensando algunos de ustedes. Pastor, pero Job en los pasajes anteriores decía que él ayudaba a los pobres, a las viudas. Y pues me parece que él lo hacía con amor. Pero entonces aquí, ¿por qué está menospreciando a estos jóvenes o hasta a sus padres, diciendo que son inferiores, que son escoria, que son una basura? Y no es eso. Vamos a ver en los próximos versículos qué tipo de personas son estas personas. Job no es una persona que se cree superior a los demás. Vamos a ver aquí en el versículo 2. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Entonces, además de ser jóvenes, jóvenes que tienen padres no dignos, siendo jóvenes no tienen fuerza ni para trabajar. O sea, son hombres inútiles los que se burlan de Job. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita, como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Entonces vemos qué tipo de personas eran estos jóvenes que se reían y se burlaban de Job. Eran, de lo más bajo de la sociedad humana. Pero vemos aquí que no solamente eran pobres, porque acuérdense que en todos los pasajes anteriores Job dice: y yo no extendí mi mano hacia los pobres, hacia las viudas y necesitadas. No son pobres porque han sido oprimidos por una sociedad injusta, sino que son pobres y están en esa condición porque lo merecen. Y lo vemos aquí en el versículo 8. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. O sea, no solamente eran pobres, porque eran pobres y vivían sujetos a la opresión y la injusticia del mundo, sino que eran hombres malos. Dice la palabra aquí, viles.
viles, de bajo carácter. Y dice, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Vemos la comparación del pasaje de ayer donde Job decía que hasta los príncipes y los reyes le mostraban reverencia a Job, lo respetaban, cubrían sus bocas y decían, oh, mire, ahí viene Job, el hombre sabio, el hombre próspero, el hombre de Dios, el hombre que tiene la bendición y el favor de Dios, el favor de Dios. Pero ahora, los más bajos, los bajos de los bajos, se burlan de Job, se ríen de él. Dice, me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. O sea, en otras palabras, está diciendo que estos jóvenes viles estaban escupiendo a la cara de Job. De mi rostro, de mi cara, no detuvieron su saliva. O sea, que le escupían en su cara. Vaya humillación la que Job está viviendo ahora en comparación a lo que disfrutaba antes. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y claro, podemos decir que este sufrimiento de Job es algo injusto, porque Job se había portado de una manera recta y justa ante Dios. Pero sabemos muy bien que ni Job fue perfecto. Y vemos que aquí que el sufrimiento de Job, que está siendo humillado por jóvenes viles, es solamente una pequeña sombra de la terrible humillación que experimentó Jesucristo en la cruz del Calvario. A Jesús le escupieron en la cara. Hombres viles, jóvenes viles que sus padres ni merecían andar con los perros. Hombres que ni merecían atar las sandalias de Jesucristo. Y no estamos hablando de esos soldados romanos o de los judíos religiosos. Estamos hablando de cada uno de nosotros. Que somos viles, hombres sin nombre, inútiles, sin fuerza, indignos. Que nos burlamos de Él, que le escupimos en la cara. Porque aún así Jesús, para la gloria del Padre y en amor hacia la humanidad perdida que necesitaba desesperadamente de un Salvador, Él cargó con nuestros pecados sobre la cruz. Él soportó el desprecio y la humillación. Hermanos, Job es una sombra de Jesucristo. Y veremos que Job en final será restaurado. De la misma manera que Jesucristo es vindicado y resucitado en gloria. Ahora, la diferencia entre Job y Jesús, queridos hermanos, es que Jesús fue el Hijo de Dios, que no merecía sufrir. Pero por haber sufrido, como dice la palabra, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Porque siendo Hijo de Dios, sufrió tal humillación. Él fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio ese nombre glorioso sobre todo nombre. Y al sonar ese nombre de Jesús, toda criatura se postrará en reverencia ante Él. Hermanos, para empezar el día de hoy queremos orar de esta manera. Oh Dios, ahora viendo a Job y viendo a Jesucristo, sé que mi sufrimiento aquí en esta tierra no es en vano. Yo tengo una razón para soportar todo esto, aún más que Job, conociendo a Jesucristo. Job que no sabía lo que Dios iba a hacer en la persona de su Hijo Jesús, pero aún así
confió en Dios, le creyó a Dios y soportó esa prueba en fe, nosotros tenemos aún más razones para hacerlo, sabiendo que Jesucristo murió y resucitó en poder y nos invita a disfrutar de su gloria. Es que oremos: Dios, haznos un pueblo que persevera, haznos cristianos, que no somos unos debiluchos y miedosos, pero que seamos firmes en nuestra fe. Tengamos esa convicción inquebrantable de que Dios está con nosotros aún en los tiempos más oscuros y que Él nos restaurará, que Él nos vindicará en poder. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.